Bien, Oswaldo Toscano, estamos para iniciar. Listo, listo, por aquí estoy. Eh, Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio, el reinicio del cuarto coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática. Y en esta oportunidad nos toca presentar al señor Oswaldo Toscano. Vamos a dar una pequeña referencia a presentarlos él tiene postítulo de Biología del Conocer, estudios en método de Singapur. Cursa la carrera de Pedagogía de la Física y de la Matemática. Profesor universitario, profesor del CIDE en el programa de Fundamentos Epistemológicos, Filosóficos y Teoría del Conocimiento. Muy bien, señor Osvaldo Toscano. Vamos a usted mismo a hacer la presentación de su tema correspondiente para el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, por la bienvenida. Agradezco a la organización por haber aceptado este tema. La verdad es que tenía ciertas dudas, dado que viene, o puede sonar, ¿no? Como que viene de otra área disciplinar. Sin embargo, hoy justamente voy a, digamos, hacer una serie de reflexiones que espero yo que abran como una conversación, ¿no? De largo plazo entre la biología del conocer, que evidentemente viene del ámbito de la biología, y las ciencias matemáticas. Sí, tal como hizo el profesor en la introducción, ese es como mi área de conocimiento. Estoy muy implicado en el mundo, digamos, del conocer, de la epistemología. Entonces, yo quiero hacer como una aproximación a algunos planteamientos que, bueno, pues espero que sean interesantes para ustedes. Bueno, para empezar, yo, si les parece adecuado, a mí me gustaría como traer sobre la mesa esta discusión clásica que existe sobre si los objetos matemáticos son descubiertos, que es la postura del platonismo, o inventados, ¿no? Que es la visión del empirismo, el nominalismo. Y Osvaldo, aunque puedes presentar porque no estás presentando. eh, se- estoy todavía en la portada, ¿está bien? ¿Sí se ve? Ya. Sí se ve la presentación, ¿sí? No, no, solamente estamos. Vuelve a presentar, parece que se perdió. Ah, va, ya. Bueno, a ver un segundo. Un segundo. No se ve la presentación, ¿no? No. Ahora, Ahora sí, muy bien. ya, perfecto. Ok, bueno, entonces yo hacía como esta introducción, digamos que si bien esta discusión clásica se mantiene, es obvio que afirmar que ese debate es idéntico al de hace un siglo es inexacto, ¿no? Me parece que hemos asistido a un desplazamiento radical, este, enfocándonos ya hoy por ejemplo, he estado escuchando muchas de las charlas enfocándose ya en la filosofía práctica, la matemática, o en una epistemología híbrida. Y sin embargo, este debate, digo, aunque ha cambiado, todavía persiste, refinado quizá hoy por posturas como el ficcionalismo, la lógica modal. De alguna manera, ¿no? Se mantiene todavía, aunque la filosofía de la matemática ha superado o ha trascendido estas guerras fundacionales del siglo XX. Y hoy el foco está desplazado hacia estas propuestas que mencionaba hace un momento, donde además, por cierto, se integran o se convergen aspectos como la intuición, la verificación formal, ¿no? Y la confianza social, que por cierto va a ser muy importante dentro del planteamiento que voy a hacer el día de hoy. Mi ponencia se enmarca en ese contexto, ¿no? Es decir, lo que me propongo es hacer un aporte desde un ángulo distinto, que es a ver, digamos, toda la conceptualización de la biología del conocer, pero particularmente una de sus consecuencias, que es la objetividad entre paréntesis, ¿no? Entonces, este va a ser más o menos el ámbito en el que voy a mi presentación, ¿no? Por cierto, he hecho estos gráficos tratando de hacer
como didáctica la presentación, algunos de los conceptos que podrían actualmente parecer lejana sería, o esta dicotomía sería, ¿es la matemática un descubrimiento o es una invención? Es quizá el dilema ontológico central o clásico de la discusión filosófica y que suele polarizarse entre dos concepciones, ¿no? La concepción de lo dado y la concepción de lo descubierto. Sin embargo, digamos, para esta ponencia, y si yo empezara tratando de responder a una de estas dos posibilidades sería caer justamente en la trampa de la que yo quiero como salir, ¿no? Mi propuesta de hoy es diferente en ese sentido. No vengo a tomar partido ni por el descubrimiento ni por la invención, sino que voy a sugerir que el dilema en sí mismo es el síntoma de un horror ontológico fundamental. Y ese error ontológico fundamental es la suposición no cuestionada de una objetividad sin paréntesis. No estoy utilizando ya una terminología del profesor Humberto Maturana, que digamos es a quien voy a hacer referencia hoy cuando hable de la biología del conocer, digamos, una objetividad que vamos a describir ahora en un momento, ¿no? Entonces, en esta ponencia fundamentaré por qué ambas posturas tradicionales, o sea, la postura de lo dado y lo descubierto, puesto la objetividad sin pared, y al caer en una confusión de plan. Y luego, cómo a través de la crítica histórica del método axiomático podemos transitar hacia una nueva comprensión que sería la ontología de lo construido. Entonces ya tenemos como dos eh, ideas, ¿no? Dos posturas sobre las que vamos a empezar a discutir, la ontología trascendental y la ontología de lo construido. Transitar esto va a revelar que el plano ontológico y el metodológico están unidos, ya que el método axiomático se convierte en el instrumento que provoca la génesis del objeto conceptual, lo cual asegura su objetividad y una superestructura cognoscitiva humana liberada de la necesidad de una realidad trascendente, ¿no? Este es un poco el preámbulo digamos, de mi conferencia, ¿no? Entonces, empecemos por definir este dilema que hemos planteado de inicio, ¿no? Tal como mencioné antes, esta pregunta sobre si los objetos son descubiertos o inventados constituye el dilema ontológico central. Históricamente este debate se polariza en dos concepciones, ¿no? La concepción de lo dado, donde los objetos como las formas puras o ideas matemáticas existen de antemano en un mundo eidético independiente del ser humano, y de alguna manera, como consecuencia, la labor del matemático es redescubrirlos o reconstruirlos mediante la intuición o un método hipotético deductivo. Por otro lado, la concepción de lo descubierto, donde el objeto matemático es una abstracción de los objetos de la naturaleza, lo sensible y material. Y el objetivo de la ciencia es captar la esencia de esa naturaleza. Lo crucial, digamos, en estos dos planteamientos que yo asumo que son cuestiones bastante comunes, ¿no? Para quienes están presenciando este congreso. Lo crucial de esto es que efectivamente hay que notar que estas dos grandes corrientes ontológicas de la filosofía matemática parten o se unifican bajo el supuesto de la objetividad sin paréntesis. Esta objetividad, a la cual también le podemos conocer como objetividad trascendental, es un camino explicativo, el más tradicional, que se adopta cuando el observador se conduce como si poseyera una capacidad intrínseca de hacer referencia a entes que existen con independencia absoluta de él. Esta perspectiva es constitutivamente ciega o niega la participación del observador en la explicación de los fenómenos, pues niega fundamentalmente la pregunta sobre el origen biológico de las capacidades cognitivas del observador. Al postular una realidad única, independiente, la objetividad sin paréntesis exige la existencia de un universo o un universo como un dominio de coherencias operacionales que debe fundamentar todas las verdades y servir como referencia final
para la solución de cualquier desacuerdo. Entonces, digamos, este es como la condición, ¿no?, constitutiva de ambas posiciones, y la persistencia de esta pregunta histórica, de alguna manera, esta pregunta de si el objeto matemático se encuentra dado o descubierto, se debe precisamente a la confusión de los planos del saber, planteado por el filósofo de Lorenzo, el plano genético histórico, que hace referencia al origen, a la construcción y a la evolución histórica o individual del conocimiento, y al plano fundacional, donde se hace foco sobre la justificación estrictamente racional de las teorías, buscando principios absolutos y criterios deductivos. El error en la justificación fundacional, bajo la objetividad sin paréntesis, evidenciado, ¿no?, históricamente por el colapso del formalismo de Hilbert y los teoremas de incompletitud de Gödel, llevó a que se buscase el fundamento en el plano genético psicológico, por ejemplo, en la representación sensorial, mezclando indebidamente la génesis con la justificación. Entonces, digamos, es como la situación inicial desde donde vamos a partir para entrar con un camino explicativo distinto, en el cual necesariamente tenemos que hablar del profesor Maturana y de Varela, que son los dos fundadores de esta escuela de biología chilena, que ha tenido mucha influencia en el campo no solo de la biología, sino en la propia epistemología, ¿no? Entonces, para trascender esta dicotomía, ¿no?, nos movemos hacia la ontología de lo construido. Recordemos que estábamos planteando toda la primera aproximación desde una ontología aparentemente objetiva, donde el observador tiene acceso, ¿no?, de alguna manera puede acceder a esa realidad objetiva. Entonces acá tenemos un planteamiento que dice, bueno, la ontología de lo construido se basa en la perspectiva de que el reconocimiento de la objetividad, entre paréntesis, surge de la conciencia que es imposible distinguir empíricamente entre ilusión y percepción. La objetividad, entre paréntesis, es decir, el planteamiento del profesor Maturana, nos obliga a darnos cuenta de que no podemos pretender hacer referencia a una realidad independiente para validar nuestras explicaciones. Por lo tanto, el conocimiento es redefinido no por su correspondencia con algo externo, sino por su viabilidad y coherencia operacional dentro del dominio de existencia generado por la experiencia del observador. En un momento vamos a como explorar más a profundidad algunos de esos conceptos como para entender más a fondo, ¿no? En este marco, el conocimiento matemático no es una copia de algo dado, ni una abstracción de lo sensible. Y aquí viene, digamos, una definición clave, es una superestructura cognoscitiva humana objetiva, que se constituye a través de un proceso propio. En primer lugar, se constituye como el objeto como una relación operativa. El objeto matemático conceptual no existe antes que el lenguaje. Surge como una relación operativa en el lenguaje, resultado de entre, digamos, eh, las personas, los seres humanos, ¿no? Perdón, ahí déjenme ver. Ok. Sí, me salió, me avisa por favor si me están escuchando y viendo, porque me salió como que se pierde Sí, la conexión de internet. estás en Maturana solamente. Creo que sí, ¿no? Estoy todavía en esta explicación de inicio. Correcto. Perfecto. Ok, entonces, a ver, decía yo que el objeto matemático conceptual desde esta perspectiva no existe antes que el lenguaje, ¿no? Surge como una coordinaciones consensuales recursivas, es decir, coordinaciones de acciones en el praxis del vivir de los seres humanos, ¿no?, de los seres vivos. El hecho de que vivamos el objeto, ¿no?, como el número, la estructura, como recursividad de estas coordinaciones consensuales, oculta las acciones originales.
haciendo que el objeto se manifieste como una distinción estática. Aquí va a jugar un papel muy importante la sustantivación de estas acciones digamos, constituyen estos objetos como si estuvieran separados del observador. Por otro lado, al abandonar esta exigencia de un universo único, la objetividad, entre paréntesis, abre espacio a un multiverso, permitiendo que existan tantos dominios de realidad como dominios de coherencias operacionales que el observador trae a la mano, todos ellos legítimos, aunque obviamente no todos deseables. Vamos a entrar un poco más en detalle desde esta perspectiva. En la ontología de lo construido, la herramienta central para generar esta realidad conceptual objetiva es el método axiomático. Entonces, ahí hay ya un giro, digamos que creo que es bastante contemporáneo también, ¿no? De un método descriptivo a un método generativo. Aunque históricamente el método axiomático clásico postulacional se veía más como un instrumento para ordenar y deducir consecuencias de principios, su platonismo, por ejemplo. Sin embargo, desde la visión de lo construido, el método axiomático revela su función, revela una función, digamos, más acorde con esta posición, ¿no? Los axiomas son condiciones de constitución en este caso. Los axiomas no son afirmaciones verdaderas o indemostrables que deban captarse por intuición. Son las condiciones de constitución o los puntos de partida definicionales que van a delimitar el espacio conceptual sobre el que se desarrolla el pensar matemático. Por ejemplo, la geometría euclidiana queda constituida por un conjunto específico de axiomas y al cambiar ese conjunto se genera otras geometrías. La construcción de estructuras, que sería el segundo, digamos, la segunda función. El objetivo del método axiomático en este caso no es el descubrimiento de teoremas aislados, sino la creación y caracterización de una estructura conceptual y la delimitación del terreno en el que su teoría correspondiente muestra la validez. Aquí hay una especie de inversión ontológica porque el objeto matemático deja de ser una entidad aislada, o un número, un punto para convertirse en la estructura y en un lugar dentro o un lugar dentro de una estructura. No es la definición axiomática la que construye la estructura. Y finalmente, dado que el objeto matemático es una construcción mental, su existencia no está asegurada por adecuación a una realidad material, sino que la existencia de la estructura abstracta se confirma por la consistencia en el sistema de axiomas, sin lo cual, digamos, se avala con la existencia de un modelo que en este plano es evidentemente también una creación conceptual. En ese sentido, el matemático opera con un enfoque postulacional o pragmático. Se parte de unas reglas que son los axiomas que definen la estructura y la validez de la práctica no reside en que la estructura refleje un átomo o un objeto físico, sino en su coherencia operacional, que es que el sistema funcione lógicamente y que las operaciones no encuentren obstáculos dentro de este dominio de distinción en el cual se acorda. Entonces, el método axiomático, bajo esta perspectiva, es el espejo que permite a la matemática verse a sí misma como un acto de construcción libre, aunque no arbitrario, porque evidentemente está condicionado por la coherencia operacional del sistema. Los objetos matemáticos son en tanto, digamos, son tan reales como cualquier otro objeto, no porque existan en una realidad trascendente, sino porque son entidades objetivas constituidas y validadas por la coherencia intersubjetiva de nuestras operaciones y consensos en el lenguaje. Para poder, digamos, como explorar más a fondo esta idea, ¿no? Y tratar de justificar estos planteamientos, necesariamente tenemos que ir a entender algunos de los conceptos fundamentales de la biología del conocer. Pero me gustaría, digamos, tratar de hacer una aproximación no desde el lenguaje, evidentemente cercano al lenguaje de la biología, pero no desde ese dominio, ese campo del saber, sino acercándonos más a la teoría de sistemas.
Decíamos entonces que existen como estos dos caminos explicativos sobre la realidad, la objetividad trascendental, que sería como la mirada clásica, y la objetividad constitutiva, que sería la mirada que surge o emerge de la biología de conocer. Para entender por qué en esta, digamos, hemos optado por esta segunda planteamiento, había necesariamente tenemos digamos, hacer un análisis de la arquitectura de nuestro sistema de procesamiento, es decir, un análisis de la arquitectura del ser vivo como generador, digamos, del conocimiento y su interacción, lógicamente, con los fenómenos y los estímulos exteriores. Históricamente, la objetividad sin paréntesis asume el dualismo cartesiano, ¿no? La mente como es un espejo que refleja el mundo, ¿no? La mente acá y la realidad de ese lado. Pero en los estudios de la escuela chilena, ¿no? La evidencia científica sobre el sistema nervioso refuta eso, porque el sistema nervioso actúa bajo dos condiciones que son fundamentales y además son rigurosas, el determinismo estructural y la clausura operacional. Es decir, que son los dos elementos que nos permiten, digamos, justificar, ¿no? ¿Por qué no existe esta especie de acceso a una realidad externa sin que medien todos estos mecanismos biológicos en medio? Permítame explicar estos conceptos, vamos a traducirles, digamos, como para que se hagan de una manera más sencilla, para entenderlos desde la lógica de la teoría de sistemas. Empecemos por el determinismo estructural. La biología lo que nos dice es que los seres vivos como sistemas determinados estructuralmente, es decir, que tienen una estructura que básicamente surge de la interacción de sus partes, y esta estructura que surge de la interacción de sus partes da una organización. Esta organización es la que permite dotar de identidad de clase, ¿no? Al objeto, al ser vivo sobre el que estamos razonando. Esto significa que cualquier cambio en nosotros no está determinado por un agente externo que nos golpea, por ejemplo, sino por nuestra propia estructura interna en ese instante. Eh, este, mm, no sé, digo, podríamos usar como una analogía, ¿no? Una imagen más cercana al lenguaje matemático. Por ejemplo, imaginemos una función simple, ¿no? Una función que es igual a x elevado al cuadrado. E imaginemos otra función de x elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, si yo cambio x por 2, en el primer caso, obviamente me va a dar un 4, y en el segundo caso me va a dar un 8. Aunque, digamos, el input fue idéntico, el output fue radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio de estado no provino del número 2 en este caso, sino la estructura interna de la función, ¿no? Es como una analogía para poder, digamos, entender el determinismo estructural. El entorno, digamos, el número 2 en el caso del ejemplo, lo que hizo es gatillar un cambio interno, ¿no? Es el sistema el que especifica cuál será ese cambio. Es decir, es una estructura interna que está predeterminada y que las perturbaciones externas lo único que pueden hacer es gatillar cambios a esa estructura interna. Es decir, el mundo no nos instruye, sino que nosotros interpretamos la perturbación según nuestra propia estructura. Esta es la idea del determinismo estructural, ¿no? Es decir, los seres vivos somos sistemas determinados estructuralmente. El segundo concepto clave, que es la clausura operacional, lo que parte de la idea de que el sistema nervioso es una red cerrada de neuronas. Las neuronas no, digamos, no interactúan con árboles, con números, con objetos físicos, sino que interactúan con otras neuronas, ¿no? Aquí quizá podemos, como analogía nada más, ¿no? Obviamente guardando las distancias en cuanto a la complejidad y las diferencias, ¿no? Podríamos usar como una analogía piensen, por ejemplo, en una calculadora científica, ¿no es cierto? Si usted presiona el número 7 en la calculadora, esta no sabe si el símbolo representa una cantidad de manzanas o de peras o de árboles en el mundo real.
Para la calculadora, este impulso eléctrico que ha sido el pulsar el número 7 es solo una perturbación que dispara una cadena de cambios en el estado lógico, de ceros y unos, en este caso dentro de su circuito cerrado. Es decir, la calculadora opera en una clausura sintáctica total. No tiene acceso a la semántica del mundo, aunque evidentemente desde el punto de vista de la biología del conocer tenemos acceso a una semántica interior, no a una semántica trascendental me estoy refiriendo. Sin embargo, si su estructura lógica interna es coherente, el resultado que arroja nos sirve para resolver problemas de la vida. Entonces, digamos, esta es una analogía que puede servir como para entender el sistema nervioso humano, es igual. No tiene, vamos a poner así, ventanas para ver el mundo, lo que tiene es superficies sensoriales que reciben perturbaciones, pero que una vez dentro, todo es una especie de danza interna de correlaciones neuronales. Entonces, digamos, espero, digamos, haberme explicado en estos dos conceptos clave. Evidentemente, eh, eh, para quien le interese, se puede ampliar, ¿no? Hay dos libros formidables del profesor Maturana sobre esto. El libro de Máquinas de Seres Vivos, que es como el libro fundamental para entender estos temas, y El Árbol del Conocimiento, que es un libro como más de divulgación, ¿no? Donde se puede explorar como más a fondo estas dos ideas. Lo cierto es que la consecuencia de esta clausura operacional y este determinismo estructural es que es imposible distinguir en la experiencia mismo la percepción de la ilusión, ¿no? No podemos hacerlo en la experiencia, obviamente podemos hacerlo en lo posterior, cuando en la racionalización, en la coherencia operacional, nosotros lógicamente determinemos lo que es una ilusión, pero en la experiencia mismo digamos, no hay manera de distinguir, ¿no? Por lo tanto, mm, no podemos distinguir intrínsecamente la ilusión de la verdad, la pretensión de una objetividad sin paréntesis, de la que tenemos digamos, de esta eh, explicación en la que tenemos acceso directo a una realidad tal cual es, bajo esta perspectiva se derrumba desde el punto de vista epistemológico. Bueno, este, vamos a, perdón. Ok, entonces, si estamos, digamos, como seres vivos encerrados en nuestra clausura operacional, igual que en la analogía de la calculadora que no ve el mundo, ¿cómo hacemos matemáticas? Por cierto, aquí no, digamos, este planteamiento no nos lleva al solipsismo, donde todo vale, ¿no? Ya vamos a aclarar este tema ahora ahora dentro de poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos matemáticas? Aquí emerge la objetividad entre paréntesis. Si no puedo validar mi conocimiento comparándolo con una realidad externa, ¿ok? Porque no tengo acceso a ella, de forma directa me refiero evidentemente, debo validarlo de otra manera. Y aquí aparece un concepto que es fundamental, la coherencia operacional. Es decir, vamos a poner decir, la consistencia interna del sistema y el consenso que evidentemente se da dentro de todos los campos, ¿no? Del conocer. Empecemos por la coherencia operacional, ¿no? Para esto podemos usar otra analogía creo que es bastante útil. Pensemos por un momento en un submarino, ¿no? Es decir, vamos a imaginar que estamos dentro del submarino, el capitán no ve el arrecife y solo ve sus instrumentos de navegación, ¿no? Tiene el panel que le da indicaciones digamos, interpretando todos los estímulos y todas las perturbaciones externas, pero no tiene acceso directo a lo que está sucediendo afuera, o sea, no hay ventanas, evidentemente, y el sonar le dice que existe un obstáculo a 100 metros y al mismo tiempo el radar le dice vía libre, ¿no? Entonces el sonar le dice hay un obstáculo y el radar le dice no hay vía libre. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema? Que evidentemente encuentra una incoherencia operacional. El sistema falla porque de alguna manera
hay una incoherencia en cuanto a la forma en que se está construyendo estas relaciones que interpretan digamos, lo que está sucediendo fuera del submarino. Esto es más o menos lo mismo con la matemática, ¿no? La validez matemática no es, desde esta perspectiva, corresponder con, por ejemplo, los átomos del universo, sino que el sistema de proposiciones no genere contradicciones internas que puedan detener la operación. Un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurre con los números imaginarios. Cuando Cardano o Bombelli se toparon con raíces de números negativos, no tenían correspondencia en el mundo físico, ¿no? Sin embargo, bajo la objetividad sin paréntesis, se podía ver incluso como una aberración, ¿no? Y bajo la objetividad entre paréntesis, se aceptaron porque mantenían una coherencia algebraica, es decir, permitían cerrar las operaciones. Por lo tanto, su verdad era su operatividad. Si no había una correspondencia externa que validaba este planteamiento, sino que esta venía de su operatividad. Y aquí, lógicamente, tenemos que introducir, sin lugar a dudas, la idea del lenguaje y cómo éste surge, porque un poco regresando a la metáfora esta del submarino, ¿no? No es que hay un solo submarino, sino que hay otros submarinos interactuando. Y entonces surge la necesidad de entender, bueno, y en esta interacción, ¿qué sucede, no? Es decir, entre los seres vivos, ¿qué sucede cuando interactuamos con otros seres vivos, entendiendo que somos sistemas, digamos, operativamente clausurados y estructuralmente determinados? Este es el término que utiliza Maturana, ¿no? Dice, digamos que somos sistemas que estamos acoplados estructuralmente. Imaginemos ya en el mundo de la matemática que cada matemático es un procesador aislado, si quieren, y para generar una verdad objetiva debemos conectarnos a una red y sincronizar protocolos, ¿no? Este es el lenguaje. Digamos, así es como surge el lenguaje, ¿no? Es un dominio de coordinaciones conductuales que en consenso, se logran en consenso. Y surgen evidentemente de esta interacción. Entonces, el dominio del lenguaje surge en el praxis del vivir del humano, ¿no? Para, digamos, entender un poco más surgir del lenguaje y cómo se van construyendo los objetos en el lenguaje. Pensemos por un momento que digamos, la existencia de los objetos en la praxis de vivir humana no surge, ¿no? De una condición, un esencialismo, ¿no? No viene determinado por eso, ni viene por una imagen, digamos, ideal a la que hay que acceder, sino surgen porque en el praxis del vivir, en esta interacción entre los seres humanos, en esta coordinación de acciones, ¿no? En este consenso que se logra de donde surge el lenguaje, se hace una distinción, ¿no? Entonces yo siempre digo, pongo como ejemplo la idea del bosque, ¿no? Digo, suelo preguntar cuántos árboles se necesita para que cuando tú ves algo digas, ahí hay un bosque. Y generalmente la respuesta es que no lo saben, ¿no? Porque un bosque no se determina por el número de árboles, sino que es una distinción que nosotros hemos hecho en el lenguaje. Es decir, no existe en alguna naturaleza ideal algo llamado bosque, simplemente es una distinción que hemos hecho en el lenguaje. Esta distinción significa que hemos separado un elemento del fondo y a través de esta distinción empezamos a darle ciertas características ontológicas. Podríamos, digamos, poner más ejemplos de cómo la praxis de vivir se desarrolla en el lenguaje, ¿no? Es decir, este es como el concepto fundamental para entender cómo surgen los objetos. Entonces, el lenguaje, pongamos un ejemplo de un protocolo de red de Internet, ¿no es cierto? Que también va a servir para entender esto. El Internet no es algo que existe en un cable, ¿no? El Internet surge cuando millones de computadoras cerradas acuerdan un protocolo. Por lo tanto, un paquete de datos es un objeto que está construido por el consenso del protocolo, ¿no?
Es decir, si una computadora decide inventar su propio protocolo, claro, queda excluida de la red porque su realidad deja de ser objetiva, pero deja de ser objetiva no porque corresponde con una realidad externa, sino deja de ser objetiva dentro de esta estructura de relaciones del sistema en el que está operando. En matemáticas, un teorema no es una verdad descubierta en una piedra, es una proposición que ha sobrevivido al escrutinio del consenso de la comunidad, siguiendo las reglas de inferencia aceptadas, es decir, el protocolo, ¿no? Un ladrillo, un vector, son distinciones que hacemos en el lenguaje. Su objetividad no radica en su materialidad, sino en que si yo digo que sea un espacio vectorial B, todos, la comunidad activa estructuras operacionales compatibles con la mía. La realidad, y por ende la matemática, es una superestructura cognoscitiva consensuada, es objetiva, pero es una objetividad construida por la comunidad de observadores y no dada por el universo. ¿Ok? Solo quería hacer una pregunta. Las preguntas son al final, ¿no? Para no estar pendiente del chat. Asumo Y sí, al que final, es al el caso, final. ¿no? Ok. Entonces, llevemos todo este, digamos, dejemos por un lado las analogías del submarino y demás, llevémosle esto al terreno de las matemáticas, ¿no? Sí, la filosofía de la matemática ha sufrido históricamente por esta confusión de planos que hemos planteado al inicio, esta confusión entre el plano genético y con el plano fundacional. La crítica histórica del método axiomático identifica esta confusión como el problema central. El error conceptual consiste en que el fundacionalismo, bajo la objetividad sin paréntesis, intentó asumir o subsumir la burbuja conceptual matemática en planos externos. Vamos ahora a hacer así como un breve recorrido de este tema que seguro, digamos, quienes están en esta conferencia habrán escuchado antes, como dividámoslo como en tres etapas, ¿no? La etapa una, que le podríamos llamar la caída de la intuición, relacionada con Euclides. Durante milenios pensamos que los axiomas eran verdades evidentes que estaban basadas en la intuición espacial, ¿no? Por dos puntos pasa una única recta, pero la aparición de las geometrías no euclidianas en el siglo XIX provocó una crisis fundamental. Es decir, demostraron que era posible construir mundos lógicos donde la suma de los ángulos de un triángulo fuera distinta a dos rectos. Y estos sistemas funcionaban perfectamente por su coherencia interna. Esto probó que los axiomas no eran verdades intuitivas, sino actos voluntarios y convenciones. Podemos pasar al acto 2 o a la etapa 2, que sería el intento de formalismo, que surge ante el miedo de que la intuición fallara. David Hilbert propuso el enfoque formal o sintáctico. Su objetivo era sustituir la intuición por un cálculo riguroso, vaciando la matemática de contenido para hacerle puramente lógica, y quería demostrar la consistencia, o sea, la no contradicción de la aritmética con medios finitarios. Y pasemos al acto 3, que por cierto ayer en el inicio del Congreso hubo una charla del profesor Romero súper interesante sobre esto, así que voy a hacer así como muy por encima. El colapso le podemos llamar, que es cuando Kurt Gödel y sus teoremas de incompletitud demostraron que la roca madre del fundamento no existe, o al menos no es alcanzable desde dentro. Por lo tanto, el programa formalista fracasó, la torre de las matemáticas no descansa sobre eh, el suelo, sobre estos cimientos externos, podríamos decir que flota, que se sostiene por una tensión interna de sus propias estructuras, apelando a medios ajenos o quizá metalenguajes más ricos y operando siempre en una frontera abierta de incompletitud. Entonces ahí viene la respuesta a todo desde este enfoque, ¿no? Si no hay, digamos, un suelo de roca sobre que sostener, ¿qué nos queda? Entonces, claro, ahí es donde es la propuesta esta japonesa, cambiar, ¿no? La ontología por la ontología de lo construido, ¿no? Cambiar estas ontologías trascendentales por la ontología de lo construido, alineada evidentemente a la biología del conocer.
El fracaso de Hilbert nos deja una lección vital. En la axiomática no importa qué son las cosas, sino cómo se relacionan. Permítame, digamos, usar una metáfora que viene del mundo del ajedrez, eh, porque uno podría preguntarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué es un alfil? ¿No? El alfil tiene una condición intrínseca que le hace alfil, es la pieza de madera, y la respuesta es que no, porque el alfil es su movimiento. El alfil es aquello que se mueve en diagonal, respetando el color de su casilla. El momento que cambia el movimiento, cambia la forma de movimiento, ya deja de ser alfil. Es decir, su definición no es una esencia, es una regla de operación. La filosofía de la matemática pasó de buscar el qué son, es decir, la sustancia dada, a determinar el cómo se relacionan, que es la estructura construida. Veamos un ejemplo de esa desmaterialización, por ejemplo, el campo vectorial. Se define este como un conjunto de objetos y relaciones operativas, suma, producto, que satisfacen axiomas. Los elementos son de naturaleza indeterminada, su ser queda fijado exclusivamente, su ser entre comillas, exclusivamente por las relaciones que los sostienen. Bajo la ontología de lo construido, el objeto matemático es una relación operativa en el lenguaje. La existencia de la estructura abstracta, como digamos, igual que el ser del alfil, no viene dada por su adecuación a un modelo material, sino que está asegurada por la coherencia operacional y la existencia de un modelo que confirma que la estructura es no contradictoria y es viable. Este, ok, entonces, para ir, digamos, redondeando la idea y ver si existen dudas, al, digamos, al liberarnos de la obsesión por la verdad absoluta, las matemáticas dejan de ser un cementerio de verdades muertas para transformarse en un organismo vivo y dinámico, que de hecho está en mucha coherencia con muchos de los planteamientos actuales en el campo de la filosofía de las matemáticas. Se transforma en un organismo vivo y, digamos, la torre de las matemáticas en efecto no se sostiene sobre verdades universales, sino que al abrazar la objetividad entre paréntesis, se revela como una superestructura cognoscitiva humana, objetiva, intrínsecamente dinámica, cuya objetividad es intersubjetiva y consensual. Es decir, se sostiene sobre la lógica del consenso. Es decir, es libre pero no arbitraria, ¿no? Está condicionada por esta coherencia operacional de la que hemos hablado antes. Bien, para cerrar, digamos, para ir cerrando la presentación, espero que no haya sido muy denso y bueno, ya veremos en las dudas si es que hay alguna aclaración que hacer. Este, entonces, básicamente, lo que planteamos es que desde esta, eh, desde la biología de conocer, la consecuencia es que no hay acceso directo a una realidad independiente debido a nuestra clausura operacional. Hemos visto que entonces la torre del el edificio conceptual de las matemáticas se funda sobre la coherencia operacional. Y entonces, ¿qué nos deja esto? Que no somos nosotros como seres vivos y particularmente la comunidad alrededor del mundo de las matemáticas quienes hacemos las distinciones y hacemos surgir los objetos en el lenguaje. Las leyes matemáticas pierden su estatus de dictaduras dogmáticas, que me parece que es algo que ya ha sucedido hace algún tiempo, ¿no? Ese estatus de dictaduras dogmáticas de la realidad y se revelan como sistemas de coherencia consensual. Siguiendo al profesor Albert Laumann, la tarea de la filosofía hoy no es buscar cimientos de piedra imposibles. La tarea es la eidética descriptiva, describir estas estructuras ideales que hemos creado y mostrar cómo se aplican, cómo tocan nuestro universo sensible. No somos descubridores pasivos caminando por un museo de objetos eternos, somos más bien arquitectos
o tejedores de coherencias en medio del caos, construyendo superestructuras cognitivas objetivas validadas por la comunidad. La pregunta que quiero dejar al final para cerrar la conferencia no es qué es el número, sino qué mundos posibles, qué estructuras de convivencia y razonamiento queremos construir con la libertad y responsabilidad que nos da este conocimiento. Con eso, profesor, no sé si pasamos a las preguntas. De mi parte, esta era mi presentación. Sí, eh, parece que por el momento hay varias preguntas Ok, que van a hacer, vamos a compartir con ellas. En la web nos hacen las siguientes preguntas. Si el objeto matemático es una construcción que surge de la actividad social, histórica y cultural de los matemáticos, como sostiene la ontología de lo construido, ¿cómo se explica su aparente universalidad, necesidad y temporalidad? ya. Sí, esta es una pregunta esperada, digamos, ¿no? Bueno, primero, claro, lógicamente el planteamiento de la biología de conocer, me gustaría aclarar como un tema, ¿no? Que es como fundamental, porque esto podría llevar a la idea de pensar entonces, o llevarnos, ¿no? Como al relativismo radical, pues, ¿no es cierto? Sin embargo, es la propia biología del conocer la que nos da como el elemento para mantener, ¿no? Esta objetividad, evidentemente objetividad dentro de esta superestructura, ¿no? Que es la coherencia operacional. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, está relacionado con la coherencia operacional dentro del propio sistema. Es decir, de qué forma eh, esta estructura, ¿no es cierto?, que se sostiene, como he planteado antes, a través del método axiomático, mantiene su coherencia y en el tiempo, lógicamente, permite esta libertad, pero esta libertad condicionada de alguna manera a la no arbitrariedad, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo que responde en parte a la pregunta, ¿no? Y luego, claro, como hay bueno, le ha puesto también así la persona que pregunta, ¿no? Una aparente universalidad y atemporalidad. Bueno, yo estaría de acuerdo, ¿no? Aparente en el sentido de que no es eterna ni no universal en el sentido de que hemos planteado aquí, ¿no? Es decir, como una verdad eterna en la objetividad sin paréntesis. ¿Ok? Eso sería profesor. Ok. Aquí hay otra pregunta, hay varias preguntas en realidad. Desde la perspectiva crítica de los fundamentos, ¿cuál es el peligro de la confusión del plano axiomáticos? Es decir, tratar los objetos o resultados de un sistema axiomático como si fueran verdades en otros sistemas o en planos de la realidad intuitiva. Y cómo este error disuelve la posibilidad de un funcionalismo unificado en matemáticas. Ok. Bueno, muy bien. Esta pregunta es interesante porque es la parte, es parte fundamental de la tesis que yo estoy planteando, ¿no es cierto? Porque la confusión de estos dos planos, eh, de inicio, ¿no? Los dos planos tienen como un fundamento común, ¿no? Que están basados evidentemente en en la objetividad sin paréntesis, lo cual ya de inicio les lleva a compartir. Uy, se perdió la conectividad, creo. Perdió la conectividad. Mm, Se le fue la conexión. Bueno, en la parte virtual tenemos, ese es uno de los problemas. Esperemos un momento, a ver, de repente se vuelve a conectar.
Profesor Díaz, Sí, adelante, me profesor. dice el profesor Osvaldo que lo sacaron de la sección, no sé qué pasó. Un ¿Lo mensaje que sacaron? envía por WhatsApp, sí. No sé qué pasó, porque pareció que se perdió la conectividad. Que trate de volver a ingresar, por favor, dígale. Y así le voy a decir. Gracias, muy amable. Sí, pues el profesor, mientras esperamos que ingrese de nuevo, está tocando un tema ontológico que es bien discutido dentro de la filosofía de la Es- matemática clásica, ¿no? Entonces está viendo con detenimiento que más o menos él fundamenta su tema con respecto a la filosofía de don Maturana, que es un científico chileno que ha tenido, bueno, un trabajo filosófico también, eh, pero, y también he visto también un poco la Profesor, parte de ya estoy dependencia del por lenguaje. Ya acá. está, ya, ya está. Ahí está, muy Vamos, va. bien. Ya, Ya. disculpe que no, parece que estoy Se con la perdió la señal. conectividad. Adelante, puede Sí, continuar. ya. Ya, a ver, entonces, disculpen el problema con la conexión, ¿ya? No sé si me pueden ver. A tu foto sí, pero normal. Ok, Adelante. bueno, a ver, la pregunta esta es interesante porque justamente esta confusión de los planos del saber, ¿no? El plano genético y el plano fundacional tiene como varias consecuencias bueno, no sé si luego a través del profesor Rojas yo puedo hacerle llegar como un documento más extenso sobre esto, pero voy a tratar de resumir ahora, que hice justamente para la ponencia, ¿no? Tratando de ampliar lo que iba a exponer acá. Entonces, digamos, una consecuencia en primer lugar que es un obstáculo epistemológico, ¿ya? Porque básicamente lo que hace es impide disolver este dilema histórico central de la filosofía de la matemática sobre este dilema que habíamos planteado sobre si los objetos son descubiertos o inventados, ¿no? Esa es una consecuencia de esta confusión. La segunda quizá es que el error muchas veces el error conceptual reside en que de alguna manera se intenta sumir la burbuja conceptual matemática en planos externos, ¿no? En la burbuja perceptiva. Entonces ahí, esta es una de las ideas que se intenta replantear a través de la biología del conocer, justamente, ¿no? Que es un plano interno, en realidad, el que plantea la biología del conocer o no es una burbuja perceptiva como hemos planteado antes, ¿no? Me parece también, digo, hay entre lo más importante una tensión metodológica entre los enfoques postulacional, pragmático y formal sintáctico de la axiomática, lo cual puede de alguna manera resultar en una confusión o la incipiencia del método, ¿no? Creo que eso, profesor, en relación a esa pregunta. Yo lo que propondría, si le parece adecuado, es, como le decía antes, enviar como el texto más amplio, ¿no? Para que se pueda como ver otras consecuencias que están planteadas allí. Sí, sería excelente porque sería un aporte para poder compartir con la comunidad hispanoamericana, ¿no? Con Y gusto, sí, sí. correcto, tengo un comentario porque hay algunos aportes también de Javier de Lorenzo en el 1980, el que tiene una obra en su capítulo sobre el método axiomático y sus creencias. Sí. Y trata de este tipo, ¿no? Sobre la crítica del funcionalismo. Habla sobre el plano genético, el plano axiomático. Ujú. ¿Algún comentario al respecto a ello? ¿Has visto esa obra? Claro, no, la obra de Lorenzo es parte de la bibliografía
de esta conferencia, profesor. Sí. Como no lo, Sí, sí, claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de la crítica que hace Javier de Lorenzo, ¿no es cierto? Justamente plantea esta tensión conceptual, esta tensión fundamental que existe en esta confusión, en la confusión de estos dos planos. Y de ahí surge esta división en la axiomática en dos enfoques opuestos, cuyas justificaciones y objetivos entran en conflicto. El enfoque pragmático, postulacional, que utiliza la axiomática como instrumento operativo para caracterizar una estructura que se asume dada, ¿no? Una estructura digamos, conceptual que se asume dada y de hecho la consistencia del sistema en ese caso se pasa a segundo plano. Y digamos, el otro enfoque, que es el enfoque formal, sintáctico, que se enfoca en el estudio de la estructura formal del sistema y plantea ahí la necesidad de los fundamentos absolutos, considerando la consistencia como esencial, ¿no? Entonces, esto era a lo que me refería antes, que producen este obstáculo epistemológico como para, de alguna manera, digamos, intenta resolver el planteamiento de la objetividad sin paréntesis. La correcto, porque todavía objetividad entre paréntesis, perdón. tenemos tiempo, pues surgen más preguntas, como por ejemplo, ¿qué fuentes puede recomendar para profundizar en esta postura? Y por otro lado, la biología del saber encuentra contactos con filosofía de sistemas complejos de Tellinghar de Clairaut. Sí, a ver, son dos preguntas, eh, a ver, están como vinculadas, ¿ya? La biología del conocer no tiene planteamientos metafísicos, se resuelve desde la biología pura, ¿ok? Es decir, todo el edificio conceptual se construye desde la biología. Por lo tanto, sí puede tener ciertas diferencias con otras formas de entender las teorías de sistemas, ¿tá? Entonces, no siempre son compatibles, ¿no? Uno de los casos más debatidos, más interesantes en ese campo del saber es ¿cómo podemos decir? La diferencia que existía entre el profesor Maturana, que desarrolló el concepto de autopoiesis, y el sociólogo Niklas Luhmann, que desarrolló una teoría de sistemas de lo social, ¿no? La teoría de Luhmann es, de hecho, en el campo de la sociología muy influyente, y aunque los dos utilizaban la idea de autopoiesis, al final la explicación de Maturana era puramente biológica. Entonces, ahí es como que hay que tener claro que a pesar de que tienen pueden encontrar ciertas coherencias, yo creo que son más las diferencias, ¿no? Entonces ahí viene la segunda la respuesta a la bibliografía, porque hay que recurrir a la obra de Maturana en primer lugar. Yo recomendaría así para alguien que va a entrar como por primera vez a esto, ¿no? El libro más digerible, más, ¿cómo se puede decir? Como de acceso más fácil, porque el lenguaje puede llegar a ser bastante complejo, es El árbol del conocimiento, que es un libro que hizo Maturana, no sé si Varela, ese no sé si lo hizo él también, más como para divulgar, ¿no? Entonces, un libro que se puede entender. Entonces, pues, tanto estos conceptos, autopoiesis, el determinismo estructural, etcétera, etcétera. Y ya para ir como un poco más allá, ¿no es cierto? A entender el edificio conceptual de una manera más profunda, está el libro de Entre máquinas y seres vivos, que de hecho es el libro fundacional. Y ambos están disponibles incluso en Internet. Se los puede conseguir. Entonces yo esa recomendaría para entrar en este campo en particular, en la biología del conocer. Obviamente teoría de sistemas y teorías de sistemas complejos hay muchos más autores, pero hay que tener como este cuidado, ¿no? De que podrían eventualmente sonar parecido, pero hay una diferencia que es que la explicación, ¿no? El campo explicativo del profesor Maturana es netamente biológica. No hay ni una sombra de metafísica ahí, y esta es como la diferencia. Eso, Está muy bien. profesor. Eh, y una consulta más que pregunta. La construcción histórica y la conceptualización no es parte fundamental para todo este proceso que estás presentando.
Totalmente, claro que sí. Sí, yo es fundamental, ¿no? En el campo, de hecho, desde el punto de vista de la biología, la ontogenia, ¿no? Este acoplamiento estructural de larga data que existe entre los seres vivos y obviamente su contexto es fundamental para poder entender los cambios, ¿no? El surgimiento del lenguaje no se entiende si no se hace un análisis ontogénico, que es el análisis histórico. Que es fundamental para esto. Lo que pasa es que eso desde el punto de vista de la biología del conocer. Pero luego yo he estado, es una cosa que todavía estoy, digamos, trabajando, pero he estado leyendo algunos o estudiando algunas propuestas filosóficas como del profesor Salamea, ¿no? Donde hace esta como aproximación histórica también, ¿no? Y de diferentes, como desde no dejando al estudio del objeto matemático como aislado, sino más bien como una construcción de relaciones. Y me parece que por ahí hay eh, creo que tarde o temprano podremos conectar muchas ideas en ese sentido, ¿no? Ya espero, profesor, que nos inviten a otra para el próximo año y podré como hacer una ampliación más clara hacia la vinculación también del campo histórico, evidentemente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna participación de los presentes? ¿Aló? Sí, sí, Adelante, el profesor Sidney. sí. Profesor, ¿Cómo está, profesor Osvaldo Toscano? Un gusto. Le un habla gusto. Steven Rojas desde Chile y bueno, gusto escucharlo y ver su charla, su aporte que veo que está bastante compenetrado con la obra del profesor Maturana, que es un científico chileno muy reconocido y que justamente tiene esa postura que usted habla, ¿no? Pero él también tiene mucha influencia de este filósofo, el Wittgenstein, que es un personaje que, digamos, establece el lenguaje por primario, primario con respecto a los objetos matemáticos, ¿no? Wittgenstein, Profesor. famoso, digamos, filósofo de la matemática y bueno, sin embargo, desde el punto de vista un poco más contemporáneo, existen otras corrientes que, por lo menos a mi juicio, dan un poco más de claridad con respecto al objeto matemático en sí, a su naturaleza y su relación y conexión con la realidad misma, que es una de las cosas que también, una pregunta filosófica, ¿no? Que mucha gente se hace y que se Ujú, trata de ficcionismo. El ficcionismo moderado, que es el que maneja, por ejemplo, Mario Bunge, y mm, que establece digamos, una visión distinta desde el hacer del matemático. O sea, hay varias ujú, cosas que he escuchado, ¿no? Y la verdad, Maturana no ha sido un matemático, no es un matemático, nunca ha hecho un ujú, teorema matemático y por lo tanto, él habla, bueno, desde la biología y desde su hacer también como biólogo, pero absolutamente. o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no da cuenta. O sea, uno puede hacer mucha teoría y mucha conexión, pero al final no soluciona el problema, o por lo menos no se acerca a entender el problema de lo que es el objeto matemático. Y el ficcionismo moderado sí lo establece porque incorpora también al ser humano, al hacedor de la matemática, lo Claro. incorpora internamente. O sea, ahí yo creo que existe un avance interesante, importante, porque lo hace desde la parte cognitiva humana, cómo se generan los objetos y el formalismo que viene después. Y el lenguaje es una cosa que no solamente, o sea, está en todo el conocimiento humano, ¿no? No es solamente, está íntimamente relacionado, pero tomar la postura de Wittgenstein no aclara mucho, ¿no? Entonces, Ujú. dígame, quiero hacerle una consulta. ¿Qué opina con respecto a este ficcionismo moderado? ¿Qué crítica le puede hacer? ¿Qué limitantes usted le encuentra?
¿por qué no optar por esa postura en lugar de la postura de Maturana? Ya, a ver, gracias, profesor Rojas. Mire, sí, en efecto, Maturana no, por lo menos hasta donde yo sé, no hubo como un tratamiento directo del saber matemático, ¿no? Más bien el trabajo de él en el campo de la biología llevó luego a esta postura de la objetividad entre paréntesis. Tampoco he encontrado yo, la verdad, mucho trabajo teórico en ese campo. Probablemente lo hay, ¿no? Yo no lo he encontrado, así que, digamos, esa primera observación es válida, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, la idea esta de concebir al saber matemático, ¿no es cierto?, como una superestructura cognoscitiva humana objetiva, me parece, digo, no sé, qué piensa usted, profesor, pero me parece que es ya una definición, ¿no?, que al partir de la biología, o sea, de la persona que hace la matemática, me parece que es bastante sólida en cuanto a sus planteamientos. Digo, ya veremos si es que ayuda a resolver algunos de los problemas del saber matemático actual, ¿no? Entonces, pero me parece que esa es como la riqueza del planteamiento que podría deducirse desde la biología del conocer, ¿no? Entonces, claro, no es un replicador de Wittgenstein, ¿no? Evidentemente comparte cosas, pero es que Maturana, su explicación es desde el punto de vista biológico y eso marca una diferencia con planteamientos que vienen desde el campo de la filosofía, ¿no? Entonces, sí compartirán cosas, sin lugar a dudas, o coincidirán, digamos, en algunas de las conclusiones, pero son evidentemente planteamientos totalmente distintos. Eh, disculpe, me preguntó algo más, ¿no? Profesor, Eh, disculpe. sí, o sea, quería saber qué crítica le hace al ficcionismo de, de los objetos matemáticos, ¿no? Porque dentro de esta postura, digamos, se establece de que los objetos matemáticos son constructos mentales que están conceptualmente en el cerebro humano. Y él es el Ajá. asunto y el que inventa la matemática, no tiene la postura del descubrimiento, ¿no? Ujú. Entonces, y se explica a través de, digamos, de esa fundamentación como Ah, constructo ok. mental y que, digamos, en principio muchas cosas. Mire, en la mañana justamente yo observé una ponencia que da más solidez a esta postura del ficcionismo, que el hecho Ujú. de tener, digamos, etnias indígenas y después establecer ciertas leyes formales dentro de los parentescos y de ahí decanta una estructura de grupo, ¿no? Entonces, lo hizo en varias formas y eso es justamente matematizar una realidad. Y eso es lo que hace el Bien. ficcionismo, o sea, dice cualquier objeto, ya, cualquier ficción podría ser matematizable. Mm. Lógicamente que cualquier objeto no es un objeto matemático, o sea, uno puede ver, no sé, pensar en una persona sin cabeza y eso no es un objeto matemático, pero si uno es capaz de Ujú. adaptarle un sistema formal, que permita, digamos, establecer de ahí leyes, teoremas, propiedades, lo convierte en un objeto matemático. Así Claro. como vimos en la Ujú. mañana, hubo una conversión de un objeto matemático, de una, digamos, de casos reales, y de esa manera hasta la literatura, la poesía y cualquier conocimiento humano, podría uno teóricamente matematizarlo, ¿no? De tal manera Claro. de que podamos establecer conocimiento matemático a través de eso, pero en sí el conocimiento matemático está dentro del ser humano, pero que está conectado también con una suerte de sintaxis, una suerte de sistema ya formal de símbolos y que incluye también los papers, los gráficos y todo eso que también es Claro. parte. Son Claro. tres elementos, ¿no? La parte Perfecto. formal, lógica, la parte pictórica y el ser humano, los tres elementos que se Claro. conjugan para generar un constructo teórico que llamamos matemática.
y que tiene o sea, su metodología, pero básicamente es eso la matemática. En Claro, cambio, claro. Maturana está mezclando otras cosas, ¿no? Como, bueno, tiene harta influencia de Wittgenstein de todas maneras, ¿no? O sea, reducir casi todo al lenguaje y previo al lenguaje es, o sea, eso, si uno lo ve desde el punto de vista científico, o sea, Ujú, nosotros primero hemos sido células que ni siquiera pensamos, ¿no? ujú. Hay un momento ya hace miles de años donde esas células se hicieron más complejas y tuvieron que interactuar y no existía el lenguaje que conozcamos. Y luego de eso ya aparece interacción más compleja, una cierta forma de comunicación. Sí, Prácticamente el hacer, digamos, matemático, en su esencia nace así, paralelamente al claro. lenguaje. Sin el lenguaje no se puede, pero así como hay un lenguaje para la matemática, también hay un lenguaje para la filosofía, para la historia. O sea, reducir la matemática a un lenguaje es muy limitado. O sea, es una característica que tiene cualquier conocimiento humano. Genera un lenguaje. Pero la esencia del conocimiento matemático no es el lenguaje, o sea, eso es un conjunto de sistemas formales que se van, Entiendo. digamos, conectando y se van ampliando su riqueza conceptual a la vez que, digamos, se interconectan entre ellos. Y no es Así es. estático, es también transita a través del tiempo, esos conceptos matemáticos. Entonces, todas Ujú. esas cosas no lo dice, digamos, Maturana, ¿no? No, Él no no, tendría claro. cómo saberlo porque él es un biólogo y le interesa otro tipo de conceptos. Entonces, Ujú. no sé, de repente usted ha visto Sí, yo, alguna crítica con respecto al fisionismo. Eh, Quisiera claro. saber eso, ¿no? Sí, breve porque entiendo que no hay mucho tiempo, ¿ya? Sí, profesor Roja, entiendo, digamos, el planteamiento, ¿ya? Lo que pasa es que ahí quizá, primero hay que hacer una diferencia entre la idea de Maturana y Wittgenstein, ¿no? Porque en eso hay que ser, digamos, como tajante, no tienen el mismo camino explicativo, ¿ya? Maturana hace un camino explicativo, digamos, una explicación biológica de las capacidades cognitivas. Obviamente, el lenguaje evidentemente tiene que estar presente como emergencia de todo este proceso. Wittgenstein no hace eso en realidad. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿ya? Eh, no es que se reduce al lenguaje. De hecho, lo que se entiende como objeto matemático es que es, aquí hay que ampliar mucho la idea de lenguaje, ¿no? Es decir, una superestructura cognitiva humana que es objetiva, ¿ok? Es decir, una construcción conceptual que es robusta y lógicamente cerrada, que son los conceptos estos de coherencia operacional y demás que hemos planteado, y que lógicamente permite el acercarse, si quiere, a fenómenos físicos, donde yo no le veo incoherencia con todo este planteamiento que usted ha hecho, doctor, porque claro, este saber matemático, evidentemente, que tiene una génesis, ¿no? De alguna manera, por lo que usted ha comentado, estos comentarios que ha hecho. Me parece que era una charla en la mañana de matemáticas, si no me equivoco, que estuve escuchando yo también. No es incompatible, de hecho, ¿no? De hecho, se puede explicar bastante, ¿no? Entonces, me parece que es por ahí. Quizá, por cierto, decía yo